¿Sabía usted que en diversos lugares en el mundo se han escuchado sonidos inusuales que parecen venir del interior del planeta, que han causado alarma y alerta entre los habitantes de esas localidades, que los han grabado y que no hay una respuesta? Algunos piensan que es un lamento de la Tierra, otros que son actividades por debajo de la superficie terrestre. ¿Qué son? ¿O son mensajes? Lo llaman The Hum, el zumbido, y su misterio está recorriendo el mundo en las últimas semanas. Vecinos de Kiev lo grabaron hace poco, y no fueron los primeros ni han sido los últimos. Para algunos se trata de una señal, para otros la evidencia de experimentos secretos que por algún motivo se están sucediendo en todo el mundo. A día de hoy, los expertos no saben qué es o quién provoca el zumbido. What's that? I don't know, it's like... It sounds like it's talking to scare, doesn't it? It's been going on, I've been recording 5 minutes now. ¡Hola, qué largo! No para, no para.
mensajes? Realmente no lo sabemos, un verdadero misterio. Aquí le presento la investigación y los sonidos con Armando Díaz. What could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. Anomalías acústicas. Sonidos del apocalipsis. Les llaman de diferentes formas, pero su origen es desconocido. Esta es la historia. El 11 de agosto de este año, en Kiev, Ucrania, una grabación de 11 minutos y un sonido inexplicable para los presentes. Что, Аленка? Все звуки. 5 días después, el 16 de agosto en Ontario, Canadá, otra vez, un sonido sin saber su origen. Incluso, esta publicación informó que un equipo sísmico fue enviado a Windsor Annexes para analizar los extraños ruidos. Cerca de ese lugar, al día siguiente, el 17 de agosto del 2011, en Port Colborne, Canadá, también se escucharon extraños e inexplicables ruidos. El 23 de agosto del 2011, en un partido de las Grandes Ligas, entre las Rayas y los Tigres de Detroit, un sonido sobrenatural, dijo el cronista, se escuchó ante miles de testigos. Escuchemos. And the bunt is foul. The count is 1-1. Now, what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. Hipótesis explican que pueden ser sonidos de la propia Tierra. Quizá reacciona a la actividad solar. Otros los relacionan con pasajes bíblicos que anuncian el apocalipsis. Unos más aseguran que detrás de estos extraños ruidos puede estar el proyecto Blue Beam, que pretende simular con tecnología la segunda venida de Cristo, utilizando el cielo como una pantalla de proyección holográfica para implantar una supuesta religión única y modificar el orden mundial. Otros incluso aseguran que puede ser el conocido proyecto HARP o quizá alguna publicidad a través de la conocida tecnología holosónica. Escuchemos. O en el caso individual, el sistema Spotlight, que permite concentrar el sonido en un espacio muy reducido, como pequeños susurros, aislando el resto del ruido. Sea individual como el Spotlight o quizá la tecnología holosónica, son fenómenos extraños que se repiten en distintos puntos, pero hasta hoy no hay una explicación contundente. Estos son los extraños sonidos. Así fueron grabados en distintos países. Escuchen. That's a haunting sound, if we've ever heard one. One ball, no strikes. And the bunt is...
Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues eso, el último gran enigma que recorre el mundo es The Hum, el zumbido. Y como han comprobado diferentes expertos en no menos distintas materias, se encuentran sin una explicación, solo con hipótesis. La inmensa mayoría, y les hemos interrogado una y otra vez, no saben qué ocurre. Es un sonido diferente, un sonido desasosegante. Y a través de la red, porque hoy en día con internet todo el mundo es una central informativa, van llegando vídeos y más vídeos. En ocasiones, desde diferentes puntos, el mismo fenómeno captado. ¿Y ustedes qué les inspira todo esto? Es curioso, pero si acudimos a la misma red, comprobamos que surgen términos muy remotos, antiquísimos. Por ejemplo, trompeta del apocalipsis. Para otros seguros hay una explicación fidedigna, pero ¿por qué está sonando en diferentes partes del mundo The Hum, el zumbido? Vamos a intentar explicarlo, vamos a intentar llegar a la verdad, si es posible. Santiago Camacho trae, eso sí, un elemento de última hora, inesperado, y que creo que les va a sorprender. Tiene que ver con Parravicini, ese profeta, psicógrafo, pintor que se adelantaba a lo que estaba por venir, argentino, que dejó muchas cosas que luego se cumplieron. Esta quizá tenga que ver con el misterio del zumbido. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, ante mí tengo una de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Esta es de 1972. Muestra primero la imagen, sí. Simplemente. Año 72, ¿verdad? Ajá. Y vemos una especie de planeta y como... Sostenido por dos figuras, y hay algo, una especie de tierra que se resquebraja, que se rompe, y lo que parecen llamaradas tal vez a su alrededor. La imagen no es muy tranquilizadora, pero tampoco es muy concreta. Lo que sí es muy concreto es el texto que la acompaña. Un texto que lleva título, que se llama Ruidos, con una gran exclamación. Y dice, ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. Así que parece que asocia este tipo de sonidos con alguna catástrofe. Esperemos que esta vez pues se equivoque. De todas formas, evidentemente el público puede pensar, bueno, es una de tantas, de las miles de profecías pintadas por Parravicini que ahora se pueden coger con pinzas, pero claro, también hay una gran parte de la sociedad que une este fenómeno de los sonidos, dentro de la pura conspiración, con ese tiempo de cambio, cerca del 2012. Todo es una ficción, se han inventado todo, el sonido tiene una procedencia natural, porque luego siempre hay bromistas, personas que imagino que se suban al carro, pero vamos a ir a los vídeos, a los acontecimientos que han sido noticia, que se reflejaron en la prensa, que tienen grabaciones. A ver ustedes qué escuchan, y si pueden ayúdennos. Nunca mejor dicho, ¿a qué les suena todo esto? Primer punto de recorrido en el mapa, Santi. Pues nos vamos a Canadá, a la región de Victoria. De esto no hace tanto, es el 22 de junio de 2010. Ahí lo tenemos, Santi. Y escuchamos una especie de pitido. Efectivamente, es lo que distingue a esta filmación de las otras que vamos a escuchar a continuación. En este caso, el sonido es de una alta frecuencia, es un chirrido casi eléctrico de una intensidad, según la testigo que grabó estas imágenes, muy molesta, y que se repitió a lo largo de un par de horas varias veces en secuencias que duraban entre 5 y 10 minutos. Era absolutamente imposible detectar la ubicación, no se sabía si procedía de la tierra, si procedía del cielo, pero sí que esta testigo de Canadá sí que vive, como vemos, en un ambiente de campo, en un ambiente rural, y ella había oído hablar del fenómeno de los chemtrails, de esas estelas que algunos dicen que son hechas a propósito y otros dicen que son las simples estelas de condensación de los aviones, que en su lugar de residencia nunca se había dado, nunca había visto esas estelas. Y coincidiendo con eso aparece el sonido. No solo eso, sino que además no lo pudo filmar, pero afirma que en el cielo aparecían pequeños destellos como chispazos que acompañaban a veces a estos sonidos. No muy continuos, pero sí esporádicamente uno o dos que también le llamaron la atención y le hicieron ver que esto era anómalo, coger su videocámara y filmar estas. Y sobre todo, y aquí está la clave del comportamiento de los testigos muy diferentes. Nunca habían escuchado nada parecido y de repente se encuentran con algo que, por cierto, es muy molesto. Llega a generar ciertas enfermedades. Bueno, ahora lo vamos a contar. Carmen, seguimos, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en Canadá.
Seguimos en Canadá, en dos zonas muy concretas de Ontario, en Windsor y en el condado de Essex, que es donde se graban, ahí tenemos en Windsor, creo que esto donde se graba este sonido, sí. Va a ir creciendo, es una especie de banda sonora constante. ¿Qué ocurre con esto? Es un sonido de baja frecuencia. Los testigos decían que era como si un camión estuviera al ralentí, como si el motor estuviera haciendo ese ruido. No sabían de qué podía ser. Ocurría en intervalos de unos 30 minutos. En principio creyeron que se podía tratar de las voladuras que se estaban produciendo en una mina de sal cercana. Pero fíjate, las investigaciones llegan hasta tal punto que el Ministerio de Medio Ambiente va hasta la zona para investigar qué puede ser ese ruido, de dónde proviene, y todavía no han llegado a ninguna conclusión. En este caso, Iker, además cuentan con otra cosa, que hay 9 denuncias de personas y además hay 150 quejas de otras personas, porque no todo el mundo lo oye. Es una cosa curiosa, hay personas sordas que pueden escucharlo y otras personas que tienen el oído completamente normal y en cambio no escuchan ese zumbido. O sea, lo que se está barajando, que ha generado la conspiración, primero, sonidos que nadie ha escuchado antes, que no hay ningún objeto que los emita, que de dónde vienen, o hay túneles con cosas que no se conocen, o qué pasa, y sobre todo que parece que están jugando con las frecuencias audibles, ¿no? Sí, porque por eso se habla de experimentos. Se nota además hasta en los muebles, en los cristales. Sonia Skilling es una de las testigos que afirma que parecía que en su casa, literalmente debajo del suelo, estuvieran haciendo una tuneladora, algo, como si hubiera un metro debajo o algo que pasara, porque temblaban todos los muebles. Pero no hay nada. Pero no había absolutamente nada, claro. Vamos a ir incluso comparativas interesantes con nuestro ingeniero de sonido, Manuel Rodríguez. Ya tenemos ya puesto todo el set con ondas, vibraciones, algo muy gráfico para intentar descubrir qué es The Boom, el zumbido, que tiene muy diferentes posibilidades sonoras, como verán, y que puede ser que el mundo con internet haya entrado en una especie de pánico, de conspiranoia, que estén escuchando cosas naturales y la gente está pidiendo explicaciones. Pero de verdad que de momento los casos, la mayoría no se han resuelto y algunos son muy fuertes. Llegan a escucharlo barriadas enteras durante unos segundos, nadie sabe por qué. Para algunos gritos de la tierra, para otros experimentos. Santi, seguimos y nos vamos a Bielorrusia. Nos vamos a Bielorrusia y esto ya es mucho más reciente. Estamos en el 23 de agosto de este mismo 2011. Tan inquietas por algo que no han escuchado nunca, que graban, pero no viene el sitio, no tiene un vector de donde surge el sonido. No. Lo ven como en el cielo. Lo ven como en el cielo. Lo perciben. Me hizo gracia ver los testimonios de Bielorrusia, porque había dos muy gráficos. Uno tal vez un poquito más literario, porque decían que era como la respiración de un dragón, como si una criatura inmensa hubiera en los cielos. Los más pragmáticos sí dan una descripción bastante más gráfica y que va a entender todo el mundo. Decían, es como un avión que está pasando y nunca termina de pasar, que carece de ese efecto Doppler de que primero lo oyes a una frecuencia y según lo tienes encima va cambiando y luego se va alejando el sonido, sino que está siempre encima el mismo avión. ¿Y dura mucho tiempo la grabación? En el caso de Bielorrusia se extendió durante horas este fenómeno y además, como en el caso que acaba de contar Carmen, también estaba acompañado de pequeñas vibraciones. Decían que en la superficie de las mesas, por ejemplo, se notaba muy bien que cuando tocabas, sobre todo cuando deslizabas el dedo por encima de la superficie, había como una sensación vibratoria que no se podía percibir de otra manera. Vamos ahora, Santi, enseguida enumerando lo que se está diciendo, sobre todo los amigos de la conspiración. ¿Por qué esto es un misterio? ¿Esto no se conocía antes? ¿O sí? Parece que hay estudios desde los años 70 de extraños sonidos como interfiriendo en la frecuencia cotidiana de una población. Ahora lo comentaremos, Santi, pero antes, y antes de ver el siguiente vídeo, porque es todo el mundo, son varios vídeos, solo les mostramos algunos. Carmen, muy interesante, porque ha habido personas que han denunciado no solo el sonido, sino lo que el sonido les ha perjudicado. Sí, porque tú imagínate tener este sonido constante, sobre todo en tu casa. Se oye más cuando estás dentro de tu domicilio, dentro de tu trabajo, que cuando estás en la calle. Es también un fenómeno curioso. Y todo el zumbido
un tiempo muy largo ha provocado varios efectos físicos, entre ellos vómitos, dolores de cabeza, hemorragias nasales y mareos. Todo eso por esos extraños zumbidos. Siguiente viaje, vamos muy lejos. Nos vamos hasta Chile. En varias zonas de Chile. En febrero de 2011 han sido grabadas en Providencia, en Puente Alto y Peñalolén. En un principio los testigos, que lo están grabando además desde una terraza, piensan que es un barco, es como si fuera la sirena de un barco. Ya ¿Es verás. en la noche la diferencia? Sí. Escuchamos. Es como un barco, como dice. Con forma. Sonido constante y personas que incluso se dan cuenta de que es algo no habitual. Que Parece nunca antes habían escuchado. una trompeta gigantesca. O, si recordáis en películas como Titanic, el ruido que hacen las chimeneas de esos barcos, pues eso es lo que parecía. De nuevo, se descarta cualquiera de esas posibilidades y sí que lo relacionan con un terremoto que ocurre precisamente en esas fechas en Chile. Horas después de estos sonidos ocurre un terremoto. Sí, ocurre un terremoto y en un principio se puede relacionar, es la Tierra la que está hablando antes de liberar esa energía que liberan los terremotos. Bueno, van hasta allí meteorólogos, climatólogos, ingenieros acústicos y no ven ninguna relación entre los terremotos y los sonidos. Y en España, es curioso, la primera vez que tocamos el asunto, muy por encima, en nuestro programa, en Milenio 3, en la cadena SER, empezamos a recibir un montón, ¿os acordáis?, de testimonios que en España habían escuchado de vez en cuando, o decían, esto es lo que yo he escuchado en algunas ocasiones, que no sé de dónde proviene, pero que lo identificaban. Si tienen datos, por favor, vías de contacto, porque queremos seguir investigando, queremos llegar a la verdad. Ahora las hipótesis y más vídeos. Me marcho para hablar con Manolo Rodríguez, porque creo que él nos puede sacar de alguna duda. Manuel, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Con el zumbido de Hum, vaya quebraderos de cabeza que tenemos, ¿eh? ¿Qué será esto? Tú has estado analizándolo, estudiándolo. Te ha llamado la atención sobre todo uno de ellos, ¿no? Por la potencia que tiene. Bueno, en general un poco todos, ¿no? Pero el de Kiev es el más claro y se repite muchas veces y no tiene mucho ruido de los planos generales, ¿no? Con lo cual se está bastante definido, ¿no? Y se entiende muy bien. Incluso vamos a hacer una comparación, porque ahí también la red lo ha comparado, hay que decirlo, con algunas cosas más o menos clásicas. ¿Te parece que lo escuchemos primero aquí en esta gráfica, que todo se ve tan bien? Sí. Venga, vamos allá. De inmediato con trompeta del apocalipsis, porque suena como una gran tremendo, trompeta. Sí. ¿Algo metálico? A mí me suena, porque yo utilizo muchos efectos utilizo miles de efectos de sonido para mi trabajo y me suena a metal, a un metal inmenso siendo arrastrado. Pero además, sí, o sea, hubo un momento que pensé, bueno, puede ser algún bromista que está utilizando ese tipo de efectos en un equipo de sonido grande, muy larga, son muchos segundos de reverb. Si tú escuchas el final de cada efecto... O sea, que hay un eco tiene muy poderoso. Un eco inmenso, y no es un eco de un espacio pequeño, es un eco de un espacio muy grande, de muchos kilómetros. Quiere decir que el emisor de eso está alcanzando con su emisión un radio grandísimo de influencia. Más cosas, se ha comparado con algo, Manuel, esto sí es sorprendente, que es una película absolutamente antológica, ¿no? Sí, sí. Pues es que suena, si escuchas la... Yo al buscar un poco de información me he encontrado con esta comparación, que es el sonido del trípode de La Guerra de los Mundos, ¿no? De Spielberg, que es el sonido que utilizó, que se inventaron para que daba mucho miedo. Que daba mucho miedo, estaba muy bien, pero suena más a trompetas. Suena más a trompetas. El sonido de Kiev es más metal. Me suena más al tipo de efectos estos que yo tengo, que es metal siendo arrastrado, ¿vale? Pero se parece en frecuencia y se parece mucho. A ver si ustedes encuentran diferencias o similitudes. Spielberg sabe mucho de misterio y es un maestro, porque ¿qué tendrá el sonido? Tú lo sabes bien. ¿Qué tendrá? No sé qué tendrá, pero que llega y cala y es inquietante, lo es. Ahora,
viéndolo ahora así, Manuel, se ha dicho, repito, en la red, que se parece. Yo no creo que estemos ante lo mismo, ¿eh? No, Yo creo que lo de nada Kiev que ver, no tiene nada que ver. Y eso que tú me cuentas de un metal de gran tonelaje, imagino, arrastrándose, también da como para pensar mucho. Vamos a ver si podemos ponerlo otra vez, simplemente. ¿De Kiev? Sí. Va. Contémplenlo sin imágenes, sin el vídeo, ¿verdad? En el vídeo vemos casas, barriada. Extrayendo solo el sonido, no pierde su misterio. Escúchenlo. Sí, además es que hay diferentes, que es lo que te quería poner antes, que hay movimientos de metal diferente, como que parte de más agudo, de más rápido a más lento. Los primeros serían estos. Las trompetas. Para mí es metal. Lanzamiento. Pero aquí ya hay variaciones. En este, como unos 8 sonidos, hay... más agudo. No me extraña que otro de los elementos que surgen es lo de bramido de algo, evidentemente. Nos quedamos con que el sonido más misterioso de momento, sin duda, el de Kiev. Y un detalle importantísimo, generado a una gran distancia. Como siempre, Manolo. Gracias por la investigación. A ti. Continuamos. Seguimos recorriendo el mundo en busca del misterio de Hum, el zumbido. Santi, siguiente destino. Pues nos quedamos en el continente americano y esta es la ciudad brasileña de Curitiba apenas hace unas semanas, el pasado 1 de septiembre. Vamos a escuchar lo que oían sus ciudadanos. Vamos a ver. Como unas oleadas, sí. A mí me recuerdan un poco a lo de Kiev, menos intenso, pero con ese mismo sonido metálico que decía nuestro compañero Manuel Rodríguez, como arrastrando algo, pero claro, Brasil. En este caso, además, el fenómeno tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, se habló en las radios locales, en la televisión, y los brasileños, que tienen ese sentido lírico a veces de casi todo, le pusieron un nombre que yo creo que es el más poético de todos: La Tierra gime. Y ese gemido de la tierra pues tampoco se lo explican allí, la verdad. También en algunos barrios de la ciudad se dijo que había hecho vibrar los cristales y los elementos como los móviles de las puertas y ese tipo de cosas que están un poquito sueltos, pero que no se pudo percibir nada parecido a un terremoto. A mí me recuerda. Quizá nuestros compañeros pueden hacer alguna comparativa, pero entre algunos sonidos hay cierta similitud. ¿Y cuáles son las hipótesis? Todas las que quieras. Hay muchísimas, además de las más variadas y de las más variopintas. There's been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. The latest were recorded in the Battlefords last weekend. John Baglieri has more on the strange occurrence that could have a very logical explanation. It came in many forms last Sunday night. To some, it sounded like trumpets. To others, a mariner's horn. Yeah. North Battleford's mayor says he can't explain it. What I was hearing was what I experienced as possibly scraping. Mike Halstead was lying in bed when his phone rang. Calls and text messages came in from his friends saying they too had similar experiences. That's when the goosebumps got me, and I kind of thought, yeah, it's
awfully strange. Hey, 93.3 The Rock? The next day, the local radio station The Rock got flooded with over 40 calls and Facebook messages, each person wanting to know what that sound was last night. I don't think I've ever had a response that big about something, and it's interesting, right? Human nature, people just want to know what the sounds are. It's now days later and the city is still abuzz with talk about the sounds. Everybody with their own guess, estimation, or explanation as to where they came from. I've heard Jesus is coming back. I've heard that it's 2012, the world is ending. This phenomenon stretched beyond North Battleford. Similar experiences were reported in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the U.S., even in Europe. U of S professor Jean-Pierre Saint-Maurice says there is a natural explanation. Somehow they're picking up noise from an environmental antenna that happens to be there. That is electromagnetic noise. Nice natural noise, but really, actually, it's not a noise. It's electromagnetic waves emitted from the aurora above our head or emitted from the radiation belts a bit more to the south. Maurice says it's normal and there's nothing to worry about. Whether a scientific explanation will satisfy all those people who say they heard something they can't explain is up in the air. John Baglieri, CTV News, North Battleford.